Hola, continuando con la exposición acerca del formalismo hamiltoniano, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya se trató en la lección anterior. Lo que vimos es que si uno parte de una función lagrangiana, que en principio depende de q puntos y t, un total de 2n más 1 variables, entonces uno define los momentos generalizados o momentos canónicos mediante la relación pi igual a la parcial de L con respecto a q.i. Utilizando estas funciones, posteriormente uno introduce la función hamiltoniana, que por definición es pi q.i menos L, donde hay suma sobre i. De estas definiciones se deduce entonces que la h es una función de p, q y de t, y además se tienen las identidades siguientes, que la parcial de h con respecto a qi, a q y p constantes, es igual a menos la parcial de L con respecto a la misma qi, pero en este otro caso con q y q puntos constantes. También uno tiene que la parcial de h con respecto a t, a q y p constantes, es lo mismo que menos la parcial de L con respecto a t, a q y q puntos constantes. Además, la parcial de h con respecto a pi es igual a q.i, y como se señaló en la lección anterior, estas fórmulas son análogas y de hecho las fórmulas inversas a estas que tenemos aquí como definición de las p's. De la misma forma decíamos, como las p's se pueden obtener derivando la L con respecto a las q puntos se obtienen derivando la h con respecto a las p's. Si se supone que la lagrangiana es regular, entonces las q y las p's junto con la t son funciones independientes entre sí, y la h entonces se puede escribir en forma única en términos de tales variables. Las ecuaciones de movimiento que se obtienen a partir de la lagrangiana entonces equivalen a las ecuaciones de Hamilton, que como veíamos se expresan así: q.i igual a la parcial de h con respecto a pi por una parte, y p.i es igual a menos la parcial de h con respecto a qi, que como podemos ver son expresiones bastante sencillas y relativamente simétricas. La única diferencia importantísima es este signo menos que aparece en un caso y no está presente en el otro. Algo que también de inmediato de aquí se puede apreciar es que cuando una lagrangiana tiene alguna coordenada ignorable, si por ejemplo la parcial de L con respecto a Q3 vale 0, entonces la parcial de H con respecto a Q3 también va a ser 0. Es decir, cualquier coordenada que sea ignorable en la L también es ignorable en la H. Y de la misma manera que una coordenada ignorable nos lleva a una ley de conservación, aquí podemos ver que eso también ocurre de inmediato, porque si una derivada de h con respecto a alguna coordenada es 0, entonces aquí podemos ver que el momento conjugado a esa variable, como se le llama, tiene que ser automáticamente una cantidad conservada. También ya sabemos que cuando una lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, la integral de Jacobi se conserva, y aquí ocurre que si la L no depende de t explícitamente, de esta identidad vemos que la h tampoco puede depender explícitamente de t. Y notemos que si combinamos estas dos definiciones, la h es esencialmente la integral de Jacobi. Recordemos que la integral de Jacobi se definió como q.i parcial de L con respecto a q.i menos L. Aquí la diferencia básica entre la h y la integral de Jacobi es que la h finalmente queremos expresarla en función de q y p, mientras que la integral de Jacobi se expresaba en términos de q puntos y t, pero de cualquier manera van a representar exactamente la misma cantidad, esencialmente la misma función. Bueno, vamos a probar ahora un resultado que resulta bastante útil en la práctica, porque frecuentemente las lagrangianas que uno considera tienen una forma bastante similar. Entonces la proposición que vamos a demostrar enseguida dice lo siguiente: que si L, la lagrangiana, es igual a un medio de a y j por q.i, q.j, donde hay, como de costumbre, suma sobre índices repetidos, menos u, que depende solamente de las coordenadas y quizá de t,
Estas a's que aquí aparecen, vamos a suponer que solamente son función de las coordenadas, es decir, estas a y j, lo mismo que la u, son solamente funciones de q y posiblemente de t. Entonces aquí, bueno, lo señalo explícitamente. Estas son funciones de las q sub k y posiblemente de t, pero definitivamente no de las q puntos. Aquí lo que estamos suponiendo es que la única dependencia de la L en las q puntos es a través de estos productos, es una función cuadrática de las q puntos. Es lo que estamos aquí considerando, que, repito, es algo que se presenta muy frecuentemente. Bien, entonces si esto ocurre, entonces la función hamiltoniana se puede calcular así, como un medio de b y j por p y pj más u, que es función de las q's y de la t, donde los coeficientes b y j forman la matriz inversa de la matriz a y j. Aquí hay que señalar que siempre es posible, y es lo que uno va a hacer regularmente, el escoger estos coeficientes de tal manera que formen una matriz simétrica. Automáticamente, si esta A es simétrica, su inversa también es una matriz simétrica, y en lo sucesivo vamos a suponer que son matrices simétricas una y otra. En los ejemplos que siguen, esto vamos a poderlo apreciar más explícitamente. La demostración de esta proposición es algo bastante directo, solo lo que hay que utilizar son las definiciones correspondientes. Entonces comenzamos por calcular los momentos P sub k. P sub k sería la parcial de L, recordemos, con respecto a Q punto K. Eso entonces es lo mismo que la parcial con respecto a Q punto K de un medio de A y J por Q punto I, Q punto J. Y el término menos U, que aparece aquí, no va a contribuir en esta derivada porque precisamente no depende de las q puntos. Aquí, como las a's también son función, cuando mucho, de las q's de la t, se pueden sacar de la derivada y lo que tenemos que hacer es derivar este producto. Así es de que, utilizando la regla de Leibniz, esto es igual a un medio de a y j. La derivada del producto es la primera por la derivada de la segunda, pero la derivada de q j punto con respecto a qk punto es una delta de Kronecker de índices jk, y a eso hay que sumarle la segunda por la derivada de la primera, pero la derivada de q punto i con respecto a q punto k es similarmente una delta de Kronecker de índices i y k. Ahora, haciendo uso de las deltas, podemos realizar parcialmente las sumas que están aquí indicadas. Lo que va a ocurrir, por ejemplo, en este primer producto es que al hacer la suma sobre j, el único término que va a sobrevivir es aquel en el que la j y la k son iguales. Entonces, de este producto, lo que vamos a tener al hacer la suma sobre j es simplemente a y k por q punto i, debido, repito, a que esta delta es diferente de 0 por definición, solo en aquel caso en que la j y la k son iguales. Entonces, esta j se puede sustituir por la k. Similarmente, del producto de esta a con este producto, en donde hay una suma ahora sobre i, de esa suma solamente va a sobrevivir el término en donde la i y la k son iguales. Entonces lo que vamos a tener es akj por q punto j. Y ahora ocurren dos hechos que simplifican las cosas. Uno, estamos suponiendo, como dije, que la A es una matriz simétrica. Entonces, si traspongo los índices que aparecen aquí, eso no hace ningún cambio. Por lo tanto, esto se puede escribir alternativamente como un medio de AKI Q punto I más AKJ Q punto J. Y lo que ahora podemos hacer es notar que la diferencia entre esta suma y esta suma es que lo que aquí se llama I, aquí se llama J, pero es exactamente lo mismo. Así es de que podemos reunir estos dos términos en uno y el resultado final es que todo esto es AKI por Q punto I. Entonces lo que queda es una relación bastante sencilla que nos dice que los momentos generalizados P sub K
se pueden obtener simplemente como AKI por Q.I, donde hay suma. Esto se puede escribir en forma matricial, pero así como está, resulta suficientemente útil. De esta relación ahora podemos efectivamente invertir para encontrar las Q-puntos en función de las P's, y para eso utilizamos precisamente que la B, por definición, es la inversa de la matriz A. Entonces, esto que aquí tenemos es equivalente a decir que Q.I es igual a B y J, por ejemplo, por P sub J. O sea, lo que estoy haciendo es simplemente ver esto como un producto matricial de la matriz cuadrada n por n, que es la A, por una columna que estaría formada por Q.1, Q.2, etc. Entonces, para poder despejar estas Q-puntos, lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados de estos extremos por la matriz inversa, y eso entonces nos lleva a otra multiplicación matricial, donde esta matriz desaparece y de este otro lado tenemos la matriz inversa de la que teníamos aquí. Nuevamente, el nombre de la variable de suma que tenemos en lugar de esta j es irrelevante. Lo único que importa es que si aquí ya aparece la i, aquí no aparezca de nuevo. Entonces, vamos a utilizar la definición de la Hamiltoniana. La Hamiltoniana, recordemos, es pi q.i menos L, es decir, pi q.i, que por ahora lo dejamos así indicado, menos la L, que es la expresión que aparece arriba, es decir, un medio de a y j, q.i, q.j, y ahora tendríamos con el signo positivo esta función u mayúscula. Si ahora notamos que aquí aparece un producto similar a lo que aquí encontrábamos antes, es decir, veamos que esto equivale a Q.I por A y J, Q.J. Aquí, recuerden, podemos cambiar el orden de los factores porque se trata de funciones de valores reales, así es de que no hay ningún problema si conmutamos el orden de las multiplicaciones, decía. Y este último producto, de acuerdo con la relación que establecimos arriba, es lo mismo que P sub I. De tal manera que tenemos PIQ.I menos un medio de PIQ.I. De esta manera, lo que obtenemos es que la H es igual a un medio de PIQ.I más U, pero ahora las Q puntos ya vimos que se pueden expresar de esta manera, así es de que si sustituimos, esto es lo mismo que un medio de PI por BIJ, PJ más U, pero de nuevo, el orden de los factores que aquí aparecen es irrelevante. Eso se puede escribir de esta otra manera y eso finalmente prueba lo que se había enunciado previamente. Entonces, el resultado es bastante fácil de recordar. Yo digo, si tenemos una L, que es una expresión cuadrática homogénea de las velocidades, menos alguna función que no depende de las velocidades, entonces la Hamiltoniana correspondiente es también una expresión cuadrática, en este caso en los momentos, cuyos coeficientes forman la matriz inversa de los coeficientes que aparecen en la lagrangiana. Noten que este un medio conviene separarlo, es decir, aquí esta A se define una vez que separamos el factor un medio, y aquí también este un medio aparece separadamente de la matriz B, que es la inversa de la matriz A, y la U aparece con un signo invertido. Vamos a ver un par de ejemplos relacionados con la aplicación de este resultado. Y el primer ejemplo que vamos a considerar se refiere a una plataforma de una masa M mayúscula que se puede mover libremente, sin fricción, sobre un plano horizontal, y de un punto de esta plataforma cuelga una varilla, una cuerda de longitud fija L, y en un extremo tenemos otra masa M minúscula. Todo el movimiento se supone que está restringido a un plano, que aquí tomamos como el plano XY, y por comodidad tomamos el origen a la altura del punto donde está suspendida esta cuerda o esta varilla. Entonces es fácil encontrar los vectores de posición de estos dos cuerpos y a partir de allí, utilizando como coordenadas la distancia del origen a este punto y el ángulo θ que forma la varilla o la cuerda con la vertical,
uno halla que la lagrangiana natural es esta, tomando en cuenta que la única fuerza aplicada es la fuerza gravitacional, que ya sabemos que es conservativa, y finalmente pues uno halla esta expresión para la lagrangiana. Noten entonces que esta lagrangiana tiene precisamente la forma que veíamos previamente, es decir, tenemos una parte que es una función homogénea cuadrática en las velocidades. Noten que las velocidades aquí aparecen siempre en términos cuadráticos, más una función, o bueno, menos una función. Esto correspondería a la menos U mayúscula que teníamos previamente, que depende solamente de las coordenadas. Aquí de la única coordenada de la que depende es del ángulo teta. Aquí las coordenadas generalizadas son x y teta. Esta es la lagrangiana natural. Y fijándonos en los coeficientes de las Q-puntos, haciendo a un lado este factor, un medio, podemos ver que si la Q1 es x y la Q2 es teta, este coeficiente sería precisamente la A11, el coeficiente de teta punto al cuadrado, es decir, de teta punto por teta punto, que es ml cuadrada, sería la entrada A22. Y vean que aquí hay un término cruzado, vamos a llamarle, en donde aparece la multiplicación de x punto por teta punto. Lo que podríamos hacer es simplemente ver este coeficiente como el coeficiente A12 o el A21, pero lo que siempre podemos hacer es partir estos productos en dos términos iguales, un x punto por teta punto y un teta punto por x punto, de tal manera que este 2 desaparece y en su lugar lo que tenemos son dos términos idénticos que juntos van a corresponder precisamente a la contribución que tenemos aquí. Entonces, siempre por definición podemos hacer que esta matriz resulte simétrica, y en este caso, si uno calcula el determinante de esta matriz A, bueno, es muy fácil ver que se obtiene esta expresión que nunca puede ser 0. Eso, entre otras cosas, nos dice que esta lagrangiana es regular, y una vez que tenemos el determinante de la matriz A, calcular la inversa de esta matriz es muy sencillo por tratarse de una matriz 2 por 2. Simplemente hay que tomar el inverso del determinante, que aquí está, por lo que se llama en ocasiones la matriz adjunta, que se construye tomando para esta entrada la que se encuentra en la esquina contraria. Entonces esta viene para acá, esta se va a la otra esquina, y para esta entrada vemos cuál es el menor correspondiente y le cambiamos de signo. Entonces, bueno, grosso modo, así es como se calcula la inversa. Y una vez que tenemos la B, es muy fácil, ya nada más es cuestión de sustituir en la expresión general que obtuvimos antes, hallar la hamiltoniana correspondiente. Recordemos que eso es un medio de B y J por P y PJ, y la U cambia de signo. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a tener es un medio de 1 sobre ml cuadrada por m más m seno cuadrado de teta, y al hacer la multiplicación de esta matriz por las p's, lo que se obtiene es ml cuadrada por p1 al cuadrado más m por p sub 2 al cuadrado, y finalmente menos 2ml coseno de teta por p sub 1, p sub 2. Aquí p sub 1 sería el momento conjugado a la x, y p sub 2 sería el momento conjugado a teta. Finalmente, la u se aparece con el signo contrario, entonces vamos a tener un menos mgl coseno de teta, y de esa forma la hamiltoniana queda en términos de las coordenadas generalizadas y de los momentos canónicos asociados con ellas. Si uno sustituye ahora esta hamiltoniana en las ecuaciones de Hamilton, lo que va a obtener, como ya vimos, es un sistema de, en este caso, 4 ecuaciones de primer orden, que finalmente, si uno las desacopla, va a regresar a las ecuaciones que se obtienen directamente de la lagrangiana con la expresión que teníamos allá arriba previamente. Un segundo ejemplo sencillo es este. Tenemos una partícula de masa m que se encuentra sobre una varilla recta que gira con una velocidad angular omega constante alrededor del eje z, formando un ángulo teta sub 0.
aquí se supone que está siendo afectado por la fuerza gravitacional que está dirigida en la dirección del eje menos z. La lagrangiana natural es la energía cinética menos la energía potencial gravitacional, pero en este caso podemos ver que la energía cinética no es una función homogénea cuadrática de la velocidad, sino que tenemos estas dos contribuciones. De hecho, este término, aunque es parte de la energía cinética, no depende del R punto. Pero separando esta expresión en dos términos, tenemos un primer término que sí es una función homogénea cuadrática de las velocidades y una parte que correspondería a menos U mayúscula, que depende solamente de la coordenada R, que es la única que tenemos aquí. Vean que en este problema se trata de un solo grado de libertad y aplicando lo que acabamos de ver, de inmediato podemos apreciar que la matriz A y J en este caso tendría una sola entrada y es igual a la M. Vean que separando el factor 1/2, el coeficiente que tenemos es simplemente la M. Entonces, en este caso muy simple, la matriz A y J sería una matriz 1 por 1 y pues la inversa pues directamente tendría también una sola entrada y equivale a una matriz que tiene como única entrada 1 sobre M. La Hamiltoniana entonces sería el 1/2 que va por separado por 1 sobre M, que es la única entrada que tenemos para la B, por P1, o sea P1 al cuadrado, donde este P1 sería el momento conjugado a la R, y después el negativo de esta función, que entonces sería menos M sobre 2 omega cuadrada de R cuadrada seno cuadrado de teta 0 más MGR coseno de teta 0. Entonces en este caso la H va a ser una cantidad que se conserva porque la L no depende del tiempo, ya dijimos que la H tampoco depende del tiempo, y la H otra vez es esencialmente la integral de Jacobi, así es de que se va a conservar, pero en este caso, como ya habíamos visto hace muchas lecciones, la H no corresponde a la energía mecánica total, la L es T menos B, pero la H no es precisamente T más B, aquí hay un cambio de signo que hace que esta primera parte no corresponda realmente a la energía cinética, pero esta es la combinación que realmente se conserva. Recuerden que físicamente lo que está ocurriendo aquí es el hecho de que esta varilla tenga que girar siempre con la misma velocidad angular, hace que por momentos tenga que empujar a esta canica o tenga que frenarla para que siempre se esté moviendo con esta velocidad angular, que es algo constante. Regresando a cuestiones generales, ya se mencionó en la lección pasada que una diferencia entre las ecuaciones de Lagrange y las ecuaciones de Hamilton es que en el primer caso las derivadas más altas, que regularmente son las segundas derivadas de las Q's, aparecen no directamente sino multiplicadas por las parciales segundas de la L con respecto a las Q puntos. En cambio, en las ecuaciones de Hamilton tenemos directamente dadas las derivadas de las Q's y de las P's, que, repito, toman el lugar de las Q's y Q puntos como variables independientes que teníamos en el formalismo lagrangiano. Entonces aquí simplemente escribo de nuevo las ecuaciones de Hamilton. Es importante que las recordemos bien. Las Q puntos son las parciales de H con respecto a las PI y las P punto son menos las parciales de la H con respecto a las QI. Son relaciones bastante simples, como podrán ver, y una consecuencia de que las derivadas de estas variables estén dadas de esta forma tan simple es que nos sirve para reconocer cuando alguna cantidad es algo conservado. Es decir, si yo tengo una función f que depende de q's, p's y t, entonces la derivada de f, la derivada total, sería la parcial de f con respecto a t más la parcial de f con respecto a qi por las q.i, pero las q.i, de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton, se pueden reemplazar de esta forma, más la derivada de la f con respecto a las pi, pero la derivada de las pi con respecto al tiempo equivale a menos la parcial de h con respecto a qi, de tal manera que esto se puede escribir como la parcial de f con respecto a t
más la parcial de f con respecto a qi, parcial de h con respecto a pi. Y como mencionaba antes, aquí hay una diferencia de signo que aquí precisamente hace que esta combinación de derivadas aparezca de esta manera. Esta forma en que se mezclan las derivadas de f y h con respecto a q's y p's es bastante interesante, importante en este contexto, y se le va a dar un nombre y un símbolo especial. Todo lo que aquí aparece se va a denotar en lo que sigue de esta otra manera, y esto define lo que se conoce como el paréntesis de Poisson, aunque hay un par de comentarios que hay que hacer. No todos los textos utilizan este mismo símbolo para indicar el paréntesis de Poisson. En algunos casos se utilizan corchetes. Y la otra diferencia importante es que algunos textos utilizan como definición del paréntesis de Poisson el negativo de lo que aquí estamos tomando. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de comparar las expresiones que uno puede encontrar en diferentes lugares debido a estas ligeras diferencias en cuanto a la definición y a la notación que se emplea en la definición, que esencialmente es la misma, pero hay estas ligeras diferencias. Entonces, utilizando esta definición del paréntesis de Poisson, la fórmula para la derivada total de una función con respecto al tiempo se reduce a la parcial de f con respecto a t más el paréntesis de Poisson de f con h. Así es como se suele leer. Entonces, en particular, si esta f va a ser una constante de movimiento, una cantidad conservada, esta suma va a ser 0. Entonces, en este caso, tenemos una forma bastante simple de averiguar si una función dada es una constante o no, cosa que en el caso lagrangiano resulta bastante más laborioso por la razón que ya mencionaba, de que las segundas derivadas aparecen mezcladas con otros coeficientes regularmente. En general, si se tiene un par de funciones que dependan de q's, p's y t, el paréntesis se define en la forma que aquí ya hemos visto, es decir, la parcial de f con respecto a qi, parcial de g con respecto a pi, menos al revés, la parcial de f con respecto ahora a las pi's por la parcial de g con respecto a las q's, recordando que hay suma sobre índices repetidos. Algo que conviene hacer es notar que este paréntesis tiene una serie de propiedades que se relacionan con las operaciones que podemos hacer entre estas funciones. Por ejemplo, una primera propiedad que es bastante evidente de su definición es que el paréntesis es antisimétrico. Si uno intercambia los argumentos f y g, hay un cambio de signo. Eso es bastante fácil de ver de la definición. También de las propiedades de las derivadas se puede ver que si tenemos el paréntesis de alguna función con la suma de otras dos, debido al hecho de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, uno puede ver fácilmente que esto es lo mismo que f con g más el paréntesis de f con h. Otra propiedad más es que si tenemos f con un producto ahora de funciones, esto obedece una regla parecida a la regla de Leibniz. La primera por la derivada de la segunda, que en este caso sería el paréntesis de f con h, más el paréntesis de f con g por la segunda. Aquí el orden en el que escribimos estos factores no es importante porque otra vez estamos pensando que se trata de funciones de valores reales, las cuales conmutan entre sí, pero escribir las cosas de esta manera es conveniente, acostumbrarse a hacerlo así, porque en la mecánica cuántica esto que aquí estamos tratando se sustituye por conmutadores entre operadores, y los operadores en general no conmutan entre sí. Así es de que conviene familiarizarse con esta forma de escribir el resultado porque es más similar a lo que ocurre, decía, en el caso de los operadores que se utilizan en la mecánica cuántica. Un caso particular de esta relación es aquel en donde uno de esos factores es una función constante y en ese caso el paréntesis correspondiente vale 0. Las constantes simplemente salen afuera del paréntesis cuando están multiplicando a cualquiera de estos dos argumentos. Finalmente, otra propiedad muy importante del paréntesis es lo que se conoce como la identidad de Jacobi, que
es algo en esencia fácil de demostrar, simplemente hay que aplicar la definición, pero es algo bastante laborioso en la práctica de hacer. Lo que dice la identidad de Jacobi es esto, que si tenemos tres funciones, en principio distintas, y hacemos un doble paréntesis, primero de f con g y después lo que quede con la h, al permutar cíclicamente estas tres funciones y sumar los resultados, el resultado es idénticamente cero, suponiendo que estas funciones tienen derivadas tales que las segundas parciales conmutan, que es lo que regularmente uno está suponiendo. Vean aquí cómo aparecen las funciones FGH, FGH, FGH. Una aplicación de la identidad de Jacobi se tiene en la demostración de un resultado interesante que se conoce como el teorema de Poisson. Este teorema afirma que si f, que depende de q's, p's y t, y g, que también depende en principio de estas dos n más 1 variables, son constantes de movimiento, es decir, que sus derivadas con respecto al tiempo son iguales a 0, entonces el paréntesis de Poisson de las dos también es una constante de movimiento. La demostración se basa en, primero, utilizar la definición del paréntesis de Poisson y posteriormente emplear la identidad de Jacobi y las fórmulas que ya vimos previamente. Entonces, una prueba sería esto. La derivada total de este paréntesis es lo mismo que la parcial de esta función. Aquí señalo algo que no recalqué antes. Si tenemos dos funciones f y g, su paréntesis es otra función que en principio depende de las mismas variables. Eso está en cierta forma implícito en lo que aquí ya apareció. El paréntesis de estas dos funciones f y g es una función similar a ellas que se puede introducir dentro de otro paréntesis y así podemos continuar ilimitadamente. Bien, entonces la derivada total de esta función con respecto al tiempo es la parcial de ese paréntesis y a eso hay que agregarle, como ya vimos, el paréntesis con la h de esta función. Ahora, la derivada con respecto al tiempo del paréntesis de f con g sería la derivada de la parcial de f con respecto a qi, la parcial de g con respecto a pi, menos al revés, la parcial de f con respecto a pi, la parcial de g con respecto a qi. Y ahora, utilizando la identidad de Jacobi, podemos expresar este doble paréntesis utilizando esta propiedad, de tal forma que tendríamos para comenzar dos términos negativos menos el paréntesis ahora de g con h con f menos el paréntesis de h con f con g. De esa manera, para que, vean, tengamos permutaciones cíclicas, FGH, FGH, FGH. Entonces, utilizando ahora las propiedades de la derivada, lo que vamos a tener de la primera parte es que, como estamos derivando una suma de productos, de aquí entonces tendríamos la primera, la parcial de f con respecto a qi, por la segunda, y aquí de una vez voy a conmutar las derivadas, es decir, voy a escribirlo así, la parcial con respecto a pi de la parcial de g con respecto a t, habría un término más que sería la parcial de g con respecto a pi por la derivada con respecto al tiempo de la parcial de f con respecto a qi, lo cual escribo de esta forma. Y ahora, de esta otra suma de productos, lo que vamos a tener es menos la primera por la derivada de la segunda, que voy a escribir de esta forma. Y también aparecería la parcial de g con respecto a qi por la parcial con respecto a pi de la parcial de f
con respecto a t. Con respecto a los paréntesis de Poisson que vienen enseguida, lo que va a ser conveniente es escribirlos de tal manera que la h aparezca como segunda entrada. Entonces lo que tendríamos sería, por ejemplo, aquí ya la h aparece como segunda entrada, pero en el otro caso no es así. Entonces, intercambiando la f con la h, esto es lo que tendríamos. Ahora, lo que podemos ver es que este término, junto con los otros que también contienen derivadas de g con respecto a t, que serían estos, esos juntos corresponden, como podemos ver, al paréntesis de Poisson de f con la parcial de g con respecto a t. Vean que justamente de acuerdo con la definición del paréntesis, lo que tenemos es la parcial de f con respecto a qi por las derivadas de esta función con respecto a las p's menos al revés, la derivada de la f con respecto a las p's por la derivada con respecto a las q's de esta parcial. Estos otros términos que aquí tenemos se pueden expresar también utilizando el paréntesis de Poisson. Lo que podemos ver es que, de nuevo, de acuerdo con la definición, tendríamos las parciales con respecto a las q's de la parcial de f con respecto a t, aquí está, por las parciales de la g con respecto a las pi's, menos al revés, la derivada de esta función con respecto a las p's, que aquí está, por la derivada de la g con respecto a las q's, que aquí está. Aquí recordemos otra vez que el producto de estas funciones es conmutativo. Ahora lo que podemos hacer con los términos que quedan es acomodarlos de una forma conveniente, otra vez utilizando las propiedades que tiene el paréntesis y que ya se mencionaron antes. Por ejemplo, aquí en este caso podemos pasar la f como primer argumento, lo cual va a dar un cambio de signo. Entonces tendríamos más el paréntesis de f con g, h, y en el otro caso las cosas ya están en la forma conveniente. Y ahora, de nuevo utilizando las propiedades del paréntesis, lo que podemos ver es que este primer término que aquí aparece junto con este se pueden reunir, ya que tienen la primera función en forma común. Entonces tendríamos la parcial de g con respecto a t más el paréntesis de g con h, y similarmente en los otros dos términos que no están subrayados, la g aparece como segunda entrada. Entonces tendríamos la parcial de f con respecto a t más el paréntesis de f con h, g. Por hipótesis, tanto la f como la g son constantes de movimiento. Eso quiere decir que esta suma tiene que ser 0. Esto equivale, recuerden, a la derivada total de la f con respecto al tiempo, y similarmente esto es 0 porque la g también se conserva. Entonces lo que tenemos es simplemente 0 más 0, lo cual entonces trivialmente nos da 0, y prueba que efectivamente la derivada total de este paréntesis es igual a 0. Entonces eso demuestra el teorema, pero desafortunadamente este resultado, que suena muy interesante, no siempre es de mucha utilidad. En ocasiones las constantes de movimiento que obtenemos de esta forma resultan ser o triviales en muchos casos, o alguna función de las que ya conocíamos, pero en algunos casos excepcionales este teorema resulta de cierta utilidad, y pues en esos casos conviene aprovecharlo. En la siguiente lección vamos a ver un ejemplo de la aplicación de este resultado, pero por ahora aquí termina esta lección. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.